Hablemos de Venezuela Notiaudio, siempre, El siempre de Pitazo, un Venezuela. preciso resumen de lo que Sí, ocurre. con este tema, nuestra edición meridiana, o siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional, llevándoles a ustedes información, detalles, música, entrevistas que tiene que ver con Venezuela y su migración. También debo decirles que este es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Iniciamos así entonces nuestra jornada informativa, como siempre lo hacemos, con la presencia al mediodía de Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, hablan Ernesto Peralta. Muy bien, ¿y tú? Y por supuesto, dándole la bienvenida a la audiencia, que es nuestro principal invitado al programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, como dicen en latín, cuando ocurrió el momento, consumatum ex, es decir, todo se consumó y se Todo. consumó en el Consejo Nacional Electoral con la última renuncia que faltaba, la de Enrique Márquez, quien de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral ahora pasó a ser exfuncionario porque ayer presentó su renuncia alegando las mismas razones de Roberto Picón. La búsqueda de la estabilidad, del equilibrio institucional en el CNE, pero todos sabemos la verdad verdadera. La verdad verdadera es que desde la Asamblea Nacional Ilegítima se decidió en una estrategia política torpedear al CNE, hundir la nave y llevarse también por los cachos a Calzadilla y otros representantes del chavismo dentro del CNE, porque ahora el madurismo considera que debe tener toda la fuerza a su lado, incluyendo el directorio del Consejo Nacional Electoral, como si no lo hubiese tenido antes en algún momento. ¿Qué te parece eso, Carlos? Pero Alan, fíjate que eso era una noticia que ya estaba, como decimos nosotros, muerte anunciada. Y los que conocemos a Enrique Márquez sabíamos que hubiese sido el primero, no sabemos por qué no lo hizo. Pero los que conocemos a este dirigente político, que por supuesto fue gente de mucha confianza de Francisco Javier Arias Cárdenas en su primer mandato, y después ha venido del tumbo al tambo, no esperábamos menos de él. Pero sí, es como lo estás indicando, que es la perseverancia que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro con los funcionarios. El CNE ya es 100% madurista, indiscutiblemente, Ana. Sí, a pesar de que no se conocen los nombres de los nuevos rectores, porque ya vimos que este es un proceso. Y fíjate que algunos de los miembros de la comisión determinada por el Consejo Nacional Electoral, para el tema del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional Ilegítima, algunos de estos voceros han dicho que por lo menos adelantando las cosas muy aceleradamente en la tercera o cuarta semana del mes de julio, se sabrá quiénes quedan como rectores, nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, porque obviamente según la ley se tiene que hacer un proceso de presentación de credenciales, análisis de credenciales, audiencias públicas y consulta a la sociedad civil y a todas las personas interesadas que puedan opinar sobre el tema, sobre los nombres puestos en marcha allí en este proceso. Es decir, se lleva su tiempo y será en Claro. agosto cuando se juramente esta nueva gente, que quién sabe quién vendrá, aunque sabemos que va a ser de signo chavista, netamente, más específicamente madurista, porque incluso Madurista. en el chavismo hay subdivisiones y hay la gente que quiere de alguna manera llevar la fiesta en paz y hay otra gente que quiere volverse más radical que el propio Diosdado Cabello. Entonces ahí están las cosas planteadas. Vamos a ver qué nombres surgen. Dicen que vuelven de ultratumba dos ex rectoras
del Consejo Nacional Electoral. Digo de ultratumba porque ya había sido liquidada en anterior proceso hace 2 años. Y bueno, se dice que Tania de Amelio pues vuelve al Consejo Nacional Electoral. Ella es talibana y bueno, pues Totalmente. ellos se sienten más cómodos con sus talibanes, Y pero dónde dejas a Francisco Ameliak? bueno, Amelia, lo que pasa es que Amelia es demasiado talibán. Y, y esto pues indicaría que está dispuesto a todo para manipular el tema electoral. Indudablemente que esa sería la delicia de varios maduristas en el tema del Consejo Nacional Electoral, pero sería un impedimento para poder negociar las cosas que tienen que negociar en la comunidad internacional. Porque no te creas, este es un ajedrez donde los rusos también juegan, donde juegan los americanos, donde juegan los otros factores que están negociando el reencauce democrático de Venezuela. O sea que no, hay que esperar cómo evolucionan estos temas. Yo me arriesgo, a lo mejor soy demasiado optimista, pero yo me arriesgo a decir que los excesivamente talibanes no van a ingresar al Consejo Nacional Electoral porque eso impediría el avance de otras negociaciones fuera de lo electoral que adelanta el régimen de facto. Sí, tienen que colocar a una persona que no sea muy conocida, que sea una persona nueva, por supuesto, manipulable hasta el 100%, que solamente hable y como hacía Tibisay y levante la mano. Pero no Claro. creo que estas personas vayan a ser tampoco talibanes o que sean cotas del chavismo, porque ya del chavismo no queda nadie, Alan. Ya lo que quedan son dos o tres que de vez en cuando salen, como en el caso de ayer que salió después de tanto tiempo Iris Varela. Yo, sí, lo de Iris Varela hay que comentarlo al margen, porque de verdad que es otra cosa. Pero el tema de de, eh, tienen que buscar una directiva que sea pro madurismo, pero que sea también potable de alguna manera ante la comunidad Así es. internacional. O sea, la alquimia, tienen que hacer la alquimia política necesaria para que pueda pasar, así sea como trago amargo, pero pasarlo al fin y al cabo por parte de la comunidad internacional. Porque no te creas, el chavismo en términos generales se arriesga mucho con la jugada que hizo, porque no es que tengan el sartén por la manga, como mucha gente piensa, es que tienen ahora, perdieron la principal excusa para decir que ellos no van a hacer cambios en el tema electoral, perdieron esa excusa ante la comunidad internacional que ahora tiene que estar forcejeando y dando el one-two ahí necesario para tratar de equilibrar las cosas. Y lo refiero a la comunidad internacional porque en lo interno, en el mercado interno, la oposición es mayoría, pero no tiene la fuerza todavía porque no tiene el candidato único, que sería el vocero para hablar, para exigir. Y esto es lo que el gobierno también quiere torpedear, la unidad de la La oposición. unidad. Fíjate, Es cierto lo que está. alguien me recordaba ayer, Carlos, una cosa interesante. Mira, es que la directiva más talibana que tuvo el Consejo Nacional Electoral fue la de las elecciones del 2015. Y con todo y lo talibán que eran, se ganó esas elecciones en la Asamblea Nacional y por paliza. Y O por sea, paliza. no sé qué, no, o sea, hay que tener las cosas claras y en contexto. Por muy talibanes que sean, si la votación y la participación es masiva, es casi imposible torcer la voluntad popular, por más trampas que haga. Porque, como lo dijimos hace algunos días, ¿cuáles son las condiciones para la trampa? Una abstención masiva Masiva. y una participación y un umbral de votos del 20% del chavismo. Lo que preocupa al chavismo es que, según sus propias encuestas, Maduro no pasa del 11%.
O sea, no llega ni siquiera al umbral mínimo de la trampa, que es el 20%. Esto el es veinte por increíble, ciento. esto es increíble. Maduro no llega al 20%. Y fíjate que no tiene ya los aliados suficientes con los partidos que él tenía como Hora y otros partidos, Alan. Y sobre todo lo del partido ícono que debería ser, que es el Partido Comunista, que se les ha volteado totalmente. Sea lo que sea, el polo patriótico no ha vuelto a salir, pero tal como le hemos comentado, eso es una feria de maletines, Alan, porque el único aliado que ellos podían tener con fuerza y con credibilidad sería en el tema de la izquierda o el comunismo, sería con el Partido Comunista de Venezuela, el PCB. No, ahora se plantea una situación interesante. Mm, Parte de la lavadora de imagen que se ha activado en relación al tema de Maduro ha sido los programas, el show de Maduro, este programa Sí, de televisión que ahora aparece de manera regular en venezolana de televisión, utilizando obviamente recursos del Estado y violando la ley. Pero bueno, esos son temas que ya forman parte del paisaje del abuso. Pero el tema es que esa lavadora de imagen todavía no da resultados. Y ellos han entendido esta realidad y le han querido, algunos quieren darle oxígeno a Maduro, pero ya se está hablando seriamente dentro del chavismo de la necesidad de tener otro candidato alterno, alguien que represente ese sector, pero que le permita llegar al umbral del 20%. Ellos lo que necesitan es 20% de votación para hacer la trampa, estadísticamente hablando. Y no, con Maduro no llegan, no llegan, no no llegan. llega, no tiene aceptación aparte de todo, Hay muchísimo porque rechazo. totalmente, por lo menos si es en la parte sindical, federativa, y de algunas situaciones, Maduro no saca ni el 0.0. Sí, es una condición allá. Ahora, ¿qué necesita Maduro en este tiempo, en este momento? Tiempo. Tiempo Tiempo. para abrir estrategias, correr la arruga, buscar una milagrosa recuperación económica de Venezuela que le permita tener un año 2024 lleno de populismo de Estado. Eso es lo que busca, populismo de Estado, un reforzamiento de los planes sociales y todas estas cosas. Pero para eso necesita plata. Y para eso, pues, está el representante de los Estados Unidos para los presos, para los detenidos norteamericanos, para los secuestrados norteamericanos en Venezuela. ¿Y por qué Sí, vinculo una cosa con la otra? Porque el gobierno está urgido de estabilizar y hacer equilibrios en su economía. Y este señor vino no como muchos dicen, a liberar a Alex Saab e intercambiarlos por los presos. No, ya Alex no, Saab no es el tema sine qua non del gobierno. El tema sine qua non es su problema de supervivencia. sí, Y esto lo logra con el tema, con el equilibrio económico básico necesario para controlar la inflación y controlar la devaluación de la moneda. Y esto lo está haciendo este, con una propuesta que ya se filtró a medios de comunicación de carácter internacional. Lo habló también Tamara Sujú de la autorización para que se vuelvan a negociar los bonos de PDVSA y los bonos del gobierno en el mercado internacional. Y esto pues le daría un cierto alivio financiero al régimen, flujo de caja y por lo tanto divisas necesarias para hacer su estrategia electoral populista. claro, porque Y así ellos podrían enmarcar y hacer sus cajas chicas en todas partes, porque esa es la única forma de ellos poder demostrar que han tenido alguna manera económica financiera. Y tú sabes a lo que yo me refiero. claro, pan y circo, Carlos, Exacto, pan y circo. pan y circo para el pueblo. Y Eh, tendrán que rayarlo bien, oíste, porque ya no va a ser el pedacito de pan, tendrán que rayarlo.
claro, ahora lo que esto implica es que tiene que haber cesión, entrega de algo a cambio para que Estados Unidos tome esa medida. Y bueno, esto significaría un oxígeno para el gobierno, pero significaría que se negocian varias cosas. Porque yo creo que Estados Unidos no va a dar este paso sin tener mucho más allá de la liberación de de los detenidos norteamericanos en cárceles venezolanas. Los secuestrados, vamos a hablarlo claro, porque esta gente ha Sí, sido objeto de un secuestro y por parte del Estado venezolano, representado por el chavismo, madurismo. Pero ahora ocurre que esta situación hace que se negocien otras cosas. ¿Se negociará los rectores del CNE? Pudiera ser. Se tema negociará petrolero. sí, el tema petrolero. Se negociará es que hay tantas cosas, los presos políticos, el tema de los presos políticos. O sea, Yo ahí creo que eso sería el último lugar, los presos políticos. hay varias cosas que se deben, que se pueden negociar, pero el panorama está abierto. Lo que sí está claro es que todo va a ser anunciado en último momento, cuando ya se hagan cosas. Y bueno, ahí siguen jugando la escena internacional a favor de la rescate institucional de Venezuela. O sea, Sí, esta situación, pues es lo que vemos y lo que tenemos, Carlos. es muy lamentable porque es un análisis que a veces uno dice, ¿por dónde van los tiros? ¿Cómo podemos agarrar al toro por los cachos? Alan, no es nada fácil. No es nada fácil lo que se está sobrellevando en este tema electoral. Porque fíjate, si hay temores, tú te has dado cuenta y no vamos a hablar de candidato o candidata, cuál es el que está en el momento más favorecido o más favorecida, pero el gobierno tiene temor porque se ha dado cuenta que hay un empuje dentro de este factor de las primarias. Sí, porque ha logrado las primarias la movilización en la calle, la En la movilización de calle, la gente. Y los partidos donde se manifiestan, en la calle. Los partidos en la calle. no se manifiestan a través de un Twitter, un tweet o se manifiestan a través de redes sociales, ¿no? Los partidos es calle, calle Calle, y avenidas, movimiento. calles, golpe, sudor. Y y los partidos y los candidatos han logrado movilización. Algunos más grandes, otros más pequeños, pero al fin y al cabo el país se está moviendo y Por cierto, gira que alrededor eso es del tema de la correcto. primaria. Hoy se inscribe César Pérez Viva, Sí, y es otro candidato que suma, pero también ayer se escribió Andrés Velázquez, que es Andrés otro Velázquez. candidato que suma. Mañana se inscribe Delsa Solórzano y dice que para el Y el viernes viernes, María Corina María Corina, y se inscribe también el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi. Prosperi, también se inscribe. Entonces, bueno, Y uno que ahora ha bajado los caudales en las encuestas, Alan, ha sido Benjamín Rauseo, que tiene más de una semana y tanto que no se ve en el panorama político. Es decir, ha bajado bastante en las encuestas. sí, a Rauseo también le pega el desgaste de la campaña, porque obviamente Sí, el político veterano sabe lo que es una campaña. Eh, por ejemplo, César Pérez Vivas se dispuso a recorrer todos los municipios de Venezuela, todos, pero tiene haciendo campaña más sí, de un año. todo. Tiene haciendo campaña Sí. más de un año. Y tiene un buen discurso, Alan, tiene un buen discurso. Y lo ha hecho también María Corina, lo ha hecho también todo, pero cuando se es nuevo en esto, la cosa pega porque la campaña se tiene que concentrar en las principales ciudades de Venezuela y eso representa también su costo. No sé, de verdad que no sé en el calendario de las primarias
cuyo lapso de inscripción finaliza el viernes, ¿en qué momento se va a inscribir Rauseo? Porque Rauseo es otro. Lo que sí tiraron la toalla fue la gente del partido este vecinal. Sí, Esa gente tiró la toalla porque no. O sea, tanto que hablaron en un principio de participación y en este momento juegan a banda libre porque no va a participar. Y otro que ya parece haber dicho que no es el señor gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. sí, que Ahora, no tiene, hasta el momento no ha dicho nada. Aparentemente en los corrillos de un nuevo tiempo y dentro de las dirigencias políticas en el estado Zulia se habla de un apoyo a Capriles. Es lo único que se ha escuchado a puertas cerradas y a puertas abiertas y con chisme de corrillo. bueno, aquí todo el mundo está jugando a tres bandas. Está Así jugando es. a la participación en las primarias, pero está jugando a lo que pueda hacer el gobierno con las inhabilitaciones y los ataques a los candidatos tipo Nicaragua, pero también está Sí, jugando al acuerdo nacional en el caso de que se presente la crisis en el sistema electoral de las primarias. Entonces, aquí hay gente jugando a tres bandas. Como Caimán en Boca de Caño, hay algunos esperando eso sí es el verdad. escenario que se presente. Porque si tú tienes 13 candidatos hasta el día de hoy, precandidatos, todavía no se han inscrito a las primarias, algunos. Bueno, y falta Manuel Isidro Molina. Claro, pero tienes 13 precandidatos. Y empieza el descarte. Vamos a sacar, el gobierno ataca a este, saca a este, saca a este, saca a este, saca a este. A lo mejor el quinto o el sexto viene siendo el candidato de las primarias por consenso. Por consenso. Pero es que esto se parece al final alternativo de una novela. Porque tú sabes que ahora les ha dado a los escritores fijar tres o cuatro finales y que el público decida. Esto lo hacen ahora con algunas novelas. Entonces tenemos finales alternativos, historias alternativas y vamos a ver qué es lo que pasa con este tema de las primarias en Venezuela. Pero hay un tema del que nadie habla y que lo mencionó o por casualidad el propio Diosdado Cabello ayer. ¿Qué cosa? El tema de la plata. De la ¿Quién, platica. quién financia o quiénes financian o cómo se financian las primarias? Porque eso no es un Soplar y evento, hacer botella. claro, un evento gratuito, eso tiene sus costos. Se hablaba en un principio de más de 7.000 centros de votación con los recursos del CNE, pero ahora no serán los 7.000 centros de votación, serán 3.000 o 2.500 o 2.700 los centros de votación de las primarias, pero los tiene que pagar los organizadores del evento. Y ya Diosdado lanzó ayer Los la- dardos. los dardos. Eso sale muy caro y no hay nadie que lo financie. O sea, esos son temas que deberíamos dejarlo para la tarde para conversarlo, Carlos, ¿te parece? Sí, perfecto, Alan. Pero voy a dejar una coletillita muy importante, Alan, en el tema de las colas, las extensivas colas en el estado Zulia, el estado petrolero por excelencia, desde Machique, desde la villa hacia la ciudad de Maracaibo y también hacia la zona este que va hacia el estado Táchira. Y espero, Alan, que podamos conversar ese tema en la tarde, porque es muy importante, donde hoy día muchas personas están padeciendo la grave crisis de la gasolina, sobre todo en el transporte médico de salud. Bueno, buen provecho a esta hora para todos ustedes. Estaremos muy pendientes en el transcurso de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El doctor Uniades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, alertó que actualmente se está presentando en Venezuela un repunte de casos de COVID, dengue y chikungunya en el país. Increíble, pero cierto.
dejamos de ser el país con el mejor y más eh, importante sistema de prevención de salud de Latinoamérica a convertirnos en uno de los últimos. COVID, dengue y chikungunya. Advierte el doctor Unidades que si bien los casos de COVID han ido disminuyendo, la Organización Mundial para la Salud advirtió que se trata de un virus que va a estar presente en la sociedad por mucho tiempo. De tiempo en tiempo no sabemos cuánto se vaya a presentar, pero vamos a ver estos picos de ascenso de los casos. El médico resaltó que en el caso de Venezuela actualmente se está presentando la particularidad de que no solamente está circulando el COVID-19, sino que también se han incrementado los casos de dengue, chikungunya y Zika. ¿Se acuerdan ustedes del Zika? También está en el menú. Urbina señaló que estos casos al inicio son parecidos, aunque la evaluación y la serología del paciente es la que precisa cuál de las 4 patologías se está presentando. El médico recomendó a los ciudadanos que estén presentando algún tipo de sintomatología no acudir al trabajo o al colegio y así evitar las visitas o los espacios concurridos hasta no visitar un médico y determinar exactamente cuál es la enfermedad que se está presentando. Y toda la población a continuar usando las mascarillas en lugares cerrados, centros asistenciales y sitios donde haya una concentración considerable de personas. ¿Qué les parece a ustedes? El tema de la salud sigue dando que hacer en Venezuela y aquellos que piensan que ya dejamos atrás el COVID, ahora no, no tenemos atrás al COVID, tenemos atrás al chikungunya, tenemos atrás al Zika, tenemos atrás el dengue y tenemos también otro tema como lo es el propio virus que nos ha venido afectando, el virus del COVID. Así están las cosas. El Foro Cívico ha pedido rescatar institucionalmente a el proceso electoral en Venezuela. Esto tras la decisión del Parlamento de mayoría chavista de nombrar una nueva directiva del órgano comicial por la renuncia de sus rectores principales y suplentes. Esta agrupación que se reunió en el año pasado con el gobierno de facto de Nicolás Maduro logró postular a candidatos que después fueron electos rectores, como el rector saliente Roberto Picón, a quien alertó sobre la importancia de no apartarse de la ruta o el camino electoral. En medio de la crisis institucional provocada desde el poder y los partidos y el liderazgo, bien sean las fuerzas que claman por mecanismos democráticos dentro de la coalición de gobierno o los distintos factores de oposición que trabajan en mecanismos de selección de sus candidatos, tienen que abocarse a la reconstrucción de la institucionalidad electoral, se afirma, de manera expedita y transparente. También abogaron a que se impulse la esperanza en los electores venezolanos y que tenga como norte la recuperación de la institucionalidad democrática y el ejercicio de la política como instrumento por y para la gente. Esta situación del foro cívico, esta posición del foro cívico, permitió recordar el proceso de escogencia del CNE en el 2021, que contó con la participación de la sociedad civil, lo que permitió tener un organismo más equilibrado, la observación internacional electoral y el nombramiento de 3.082 miembros con reconocimiento nacional e internacional en los organismos subalternos del poder electoral. A la ciudadanía nos toca asumir la participación en los asuntos públicos como un derecho humano, no ser espectadores pasivos en este nuevo atropello y seguir documentando, denunciando y difundiendo la violación de los derechos políticos del pueblo soberano, dijeron a través de este comunicado los representantes del Foro Cívico. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal en el Zulia, María García, con lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. A través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 21 de junio de 2023. Presidente Maduro anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Venezuela para el pago ruso MIR, por lo que se construirán estructuras financieras y monetarias del mundo nuevo.
Reforma parcial de la ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos fue aprobada en primera discusión en el municipio San Francisco. Fedecámara Zulia cambia la directiva y asume a Alex Balsa la presidencia el próximo 21 de julio para el periodo 2023-2025. Gobierno del Zulia construye y repara corredores, vías urbanas y rurales de los municipios en nuestra entidad. Ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y antirrábica 2023 inició con éxito en el municipio Mara. Médicos en el Hospital Universitario de Maracaibo intervienen a madre embarazada colocándole un marcapasos y luego nace su hija por cesárea sana y salva. Cuerpos de seguridad en la costa oriental del lago atienden alarma de usuarios por estafas a través del WhatsApp. Legisladores del Zulia y Cuerpo Consulado de la entidad realizan encuentro en la Biblioteca Pública del Estado María Calcaño. Internacionales. Submarino Ocean Gate se queda sin oxígeno con 4 tripulantes a bordo que pagaron la suma de $250,000 para la angustiada expedición de ver el Titanic. Deportes. Se busca nombre a través de la web para mascota de oso de peluche oficial de la Eurocopa 2024 de Alemania. Alcalde de Maracaibo inicia segunda edición Un Gol para el Futuro desde la cancha de Corito, Parroquia Cristo de Aranza. En horas de la noche se conoció la noticia de la muerte de Carlos Castillo, comentarista deportivo integrante del circuito Águilas del Zulia. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 23 de junio de 2023. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. El marcador en paralelo del precio del dólar llegó este día a 28,97 bolívares por unidad. Es decir, prácticamente 29 bolívares por dólar, lo que significa que continúa el proceso lento pero firme de devaluación en el país. Esta cifra representa un incremento del 0,95% con respecto al precio ofertado en el inicio de semana. Todos los marcadores promediados por la plataforma abrieron la jornada con alzas de hasta 4,27% de sus cotizaciones, mientras que el precio de la moneda norteamericana oscila entre un mínimo de 28,66 bolívares y un máximo de 29,30 bolívares por dólar, siendo el marcador o la reserva el que registró la cotización más alta. El tipo de cambio publicado por el Banco Central, promedio ponderado de las operaciones de mesa de cambio de las instituciones bancarias, se ubicó en 27,25 bolívares. Es decir, prácticamente hay dos bolívares de diferencia entre la cotización oficial y la cotización del mercado paralelo, lo que indica que cada vez se abre esta brecha, y cuando se ocurre ese proceso de que se abre la brecha de diferencial cambiario entre el oficial y el no oficial, estamos viendo que hay más especulación cambiaria y hay más posibilidades de que esa arruga, cuando se tenga que corregir, sea de verdad bastante dura. La inflación acumulada en Venezuela, por otra parte, durante los primeros 5 meses del año, es decir, hasta mayo, es de 96,3%, luego de cerrar mayo con una alza de 5,1%, según los datos del Banco Central de Venezuela. El ente emisor no tiene ninguna periodicidad para difundir estos reportes, es decir, lo hace cuando le conviene. Y señaló que el mayor incremento de precios se dio en el sector de las telecomunicaciones, seguido por el salud y la educación. De acuerdo a la data oficial, el incremento promedio de bienes y servicios fue de 3,8 en abril, en marzo 6,1, en febrero 19,3 y en enero 42,1. La inflación mensual más alta que se ha registrado en el país en los últimos 2 años. Vamos a escuchar ahora el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización periodística y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Conviasa inauguró ruta aérea entre Cuba y Rusia. La aerolínea estatal Conviasa inauguró la ruta La Habana-Moscú el pasado 17 de junio. Así lo informó Ramón Velázquez, ministro de Transporte del gobierno de Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter. Los vuelos entre las capitales de Cuba y Rusia tendrán una frecuencia quincenal y forman parte de un plan de expansión de destinos emprendido por el gobierno venezolano, según lo reseñado por la agencia EFE. Fedenaga al fiscal. Se pierde la comida por no poder sacarla a los mercados. Luego de la detención de 2 agricultores andinos por botar sus cosechas a falta de gasolina para trasladarlas a los mercados, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, publicó un comunicado en el que explican la situación de los campos venezolanos y solicitan una audiencia con el fiscal general Tarek William Saab. En Mérida, tribunal libera a productor detenido por supuesto boicot al botar zanahorias. El trabajador de un lavadero de zanahorias, Isnet Rodríguez, fue puesto en libertad plena la tarde de este 20 de junio, luego de la audiencia de presentación. El hombre de 48 años fue apresado en Pueblo Llano el 18 de junio. El fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó que fue detenido por violación de la ley de precios justos, específicamente por boicot económico, delito previsto y sancionado en el artículo 53 del marco legal. En Lara mueren un niño y 2 adultos en otro accidente en la avenida Ribereña. La conmoción por la camioneta que cayó al río Turbio desde la avenida Ribereña el 17 de junio no ha pasado y ya ocurrió otro trágico accidente en la misma vía del estado Lara, esta vez a la altura de la calle 48. Una camioneta saltó de su carril y cayó sobre un vehículo que venía del lado contrario. El trágico accidente ocurrió el lunes 19 alrededor de las 3 de la tarde. El saldo fue de 2 adultos fallecidos y un niño, además de 2 heridos, que fueron trasladados al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto. Barcos, drones y aviones buscan submarino que viajaba al Titanic. ¿Qué se sabe? Un buque con capacidad para operar drones bajo el agua y varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses, equipados con alta tecnología, son parte del operativo que trabaja para encontrar al submarino turístico desaparecido en el Atlántico con 5 personas a bordo que iban a ver los restos del Titanic. Estados Unidos envió un sumergible a la zona del Atlántico, donde se realizan las tareas de búsqueda del submarino Titán, de la empresa Ocean Gate Expeditions, la cual organiza expediciones con submarinos en aguas profundas. El sumergible podría encontrarse tanto en la superficie como abajo del océano, a una profundidad de hasta 4.000 metros. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y hay mucha preocupación entre los indígenas que habitan el sector de Yapacama, el Parque Nacional de Yapacama. 2 de ellos, Ismael Pérez, chamán del pueblo, y Sando González, coordinador sectorial indígena, expresan su preocupación por el desastre ecológico generado en el Parque Nacional Yapacama a causa de la minería ilegal del oro en sus territorios ancestrales. Escuchemos esta conversación muy interesante. Viejito le gustaba tomar agua y ahora no se puede ni tomar agua aquí. Se ha dañado todo. Ya la generación futura, nosotros ya estamos viviendo en este momento, pero yo creo que de lo peor, porque allá el río está contaminado, el río Orinoco, donde nosotros comemos pescado. ¿Cómo será la generación futura que viene? Ya no tendrá nada. Nada, porque los pescados, lo que hay ahorita está contaminado nada más por el mercurio. Por mercurio. Porque antes aquí, esta tierra estaba así, el monte virgen, pero ahorita como está puro arena nada más, como si fuera desierto. No hay nada, ni árboles, ni animales existen en este espacio, ni pescaditos. Yo pensaba que era algo pequeño. La gente me comentaba, ¿no? La minería allá en Bacano, pero yo pensaba que era algo pequeño, pero estoy sorprendido porque estoy ya
Y tú llegas para el Orinoco y este lado llega para allá, para la tierra de los Gotas, para allá, para el Maraya. Es increíble, ¿vale? Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Para eso necesitan activar grupos de líderes indígenas que son de verdad, que necesitan la tierra. Porque así no sirve ya. Nosotros somos, a principio yo me incluyo, porque yo soy pueblos indígenas también. Nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque nuestros mismos tíos de una comunidad, nuestros abuelos, fueron los que aceptaron esto. En vez de hacerla de forma tradicional, de forma cultural, cuidando la naturaleza, así como venía haciendo miles de años atrás nuestro viejo. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Un tema de análisis. Dicen que el chivo que se devuelve se desnuca, como también dicen que el hombre es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra. Pues bien, escoja usted el que más se ajuste a esta información que voy a comentarles. La organización ONG Movimiento Vinotinto recuerda la escasez de productos básicos que se vivió en el país entre el 2015 y el 2019, cuando se aplicó la entonces novísima Ley Orgánica de Costos y Precios Justos. En esa oportunidad, el Centro de Documentación Social, Sendas, publicó un informe en donde detalló que la escasez alcanzó el 31,3% de los productos en 58 productos que contiene la canasta básica familiar. De los 58 productos, 47 brillaban por su ausencia, y eso es lo que reconoce esta organización Movimiento Vinotinto, recordando estos hechos que ocurrieron, repito, en el año 2015 y 2019. Pues bien, este gobierno intentó solucionar la crisis de alimentos en el país aplicando esa medida, pero el resultado fue totalmente contrario. El desabastecimiento aumentó. Ellos afirman, el movimiento Vinotinto, que el gobierno de facto pretende aplicar nuevamente estas medidas con las recientes detenciones de los productores agropecuarios en los Andes y la amenaza a otros productores por el tema del bote de alimentos. La detención de Isner Rodríguez y Jonathan Barazarte revive la época de criminalización de los productores y comerciantes desde los años 2015 y 2019 en Venezuela, denunció la ONG a través de su página. También recordó que estos 2 productores desecharon parte de su cosecha de tomate y zanahoria porque no tenían gasolina para transportarla y le exigieron al gobierno la distribución de combustible y por eso fueron detenidos. La detención de estos productores lleva a la ONG a recordar algunos de los momentos más representativos de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos entre el 2015 y el 2019. El encarcelamiento del representante jurídico Tadeo Arriechi y gerentes de supermercado Día a Día en Caracas, Manuel Morales, así como otros a escala nacional que recorrieron el mismo destino con tipos penales como el acaparamiento, el contrabando de extracción, la usura y la reventa de productos de primera necesidad. ¿Qué ocurre con esto? Que el movimiento Vinotinto señala que los casos como boicot, una denominación que ni siquiera se corresponde con el texto de lo que está planteado en la ley, pero que en resumen criminaliza la libertad de reunión, asociación y protesta que también tienen los empleados y productores de todos los países del mundo. Es decir, el gobierno con estas detenciones provoca que el productor no tenga ganas de producir y al no producir, pues desaparecen los alimentos de los anaqueles y se produce todo el efecto contrario a lo que se aspira. El gobierno debe garantizar a los productores agrícolas y agropecuarios en general el combustible necesario para el traslado, el transporte de su mercancía, de su producto, de sus insumos básicos, de su cosecha. No debe criminalizarlos, sino debe más bien apoyarlos. Pero en este gobierno las cosas ocurren al revés. Una historia de terror que se repite a cada rato en Venezuela. Y hablando de historias de terror, escuchen esta. Se necesitan 108 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar calculada para 5 personas, cuyo valor en mayo fue de
$1,29, según estimaciones del CENDAS, Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El ente independiente explicó que mientras el salario mínimo está establecido en 130 bolívares mensuales, $4,85, una familia necesita $17 diarios para cubrir la canasta alimentaria, calculada en el precio de 60 productos básicos. El Senda calculó que la canasta básica está en este momento en $523,29, lo que representa una disminución de 0,52% en comparación al mes de abril, cuando fue de $526. No obstante, en moneda local, el costo fue de 14.024 bolívares, un incremento de 6,1% respecto a abril del pasado, cuando se registró 13.214 bolívares. El sector que mayor incremento registró fue el de las salsas y la mayonesa, con una alza de 13,27%, seguido por la leche, quesos y huevos, una subida del 11,21%, y el aceite y grasas, con 9,03% de incremento. La inflación acumulada en Venezuela durante los primeros 5 meses de este año es de 96,3%, luego de cerrar mayo con una alza de 5,1%, según los datos oficiales publicados por el Banco Central de Venezuela. Las noticias económicas, por cierto, no son muy agradables en este tema de lo que ha ocurrido en el país. Vamos a escuchar el reporte de Michelle Carrillo desde la costa atlántica para Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miuro Uzcategui y a nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio. Transmitiendo desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michelle Carrillo de la OZ. Y estos son nuestros titulares del día de hoy. Centro y norte de Barranquilla envuelto en humo por incendio en Salamanca. Se hundió la reforma laboral por falta de quórum en la comisión séptima. Llegar al junior es un gran salto en mi carrera. Gonzalo Lencina. En la tarde de este martes, ciudadanos de distintos sectores de Barranquilla reportaron afecciones debido a una densa nube de humo y la caída de ceniza que tendría relación con un nuevo incendio en la isla de Salamanca. Joan Parra, líder del barrio Abajo, sostuvo que no es la primera vez que esta zona se ve afectada por una situación similar. En el cielo se ve una nube cargada. Eso afecta el medio ambiente y la salud de las personas, en especial de la tercera edad. Pedimos a las autoridades que tomen acciones para evitar una situación más grave, expuso el hombre. Raúl Salazar, otro habitante de la ciudad, expuso su molestia debido a que las quemas en Isla Salamanca se han convertido en un episodio recurrente y que no son atendidos por las autoridades competentes. La reforma laboral, una de las principales banderas del presidente Gustavo Petro, se hundió este martes. El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes explicó que la sesión se dio por terminada por falta de quórum. Cabe recordar que este martes es el último día de sesiones ordinarias. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y lamentó el presidente Gustavo Petro. Tuvo un retraso de 1 hora en su vuelo, pero finalmente llegó. A las 8:20 p.m. aterrizó Gonzalo Lencina en Barranquilla para terminar de cerrar su vinculación con el Junior. El atacante, que salió del avión luego de 20 minutos, habló poco, pero no ocultó su felicidad. Me siento muy contento, ojalá podamos cerrar todo. Venir a Junior me da felicidad, es un gran salto en mi carrera, aseguró el atacante. Y con la nota deportiva damos por terminada nuestra transmisión del día de hoy. Transmitiendo para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michelle Carrillo de la OZ. Será hasta una próxima oportunidad.
Bueno, escuchamos el reporte de Michelle desde la costa atlántica colombiana, desde Barranquilla. Vamos a escuchar ahora, en Siempre Venezuela, esta intervención de los productores agrícolas, quienes aclaran la situación de los alimentos que se botan, por qué se botan. Ellos lo explican en su propio lenguaje, en su propia experiencia, y forma parte del tema que se ha vuelto actual y viral, porque el régimen de facto pretende encarcelar a aquel que realiza su labor en el campo a pesar de todas las dificultades que el mismo régimen le pone. Estas personas deberían ser héroes, no deberían ser sancionadas, pero vamos a escuchar su propia versión. Los productores agrícolas aclaran la situación de los alimentos que se botan. Buenas tardes, estamos aquí reunidos, todos los productores aquí en el municipio de Pueblo Llano. Es un llamado al fiscal general. Como bien saben ustedes, aquí estamos todos para saber de cómo se hace con la zanahoria. Como bien lo saben, aquí vemos que aquí están los muchachos que están recogiendo la zanahoria buena, ensacada, y aquí... Esta es la farera. Ajá. Y como bien lo sabe, que ahí está el muchacho explicando lo que es la farera. Ajá. Y estos son los restantes que están quedando aquí en las cajas y no los podemos dejar aquí. Por lo tanto, tenemos que agarrar eso, los sobrantes que queda. Eso es lo dañado, lo que no sirve para los animales. Tenemos un problema aquí con nuestro amigo Ismael, por lo que botó una poca zanahoria dañada que no sirve. Entonces le decimos al gobierno que esto no sirve para consumo. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un llamado a que por favor tengan un poquito de conciencia para que lo suelten, porque de verdad, ¿qué vamos a hacer con esto poco dañado? Se lo comen son los animales, los cochinos, y ni los animales se lo comen. Este producto que está quedando aquí, esto es lo que se bota para los animales. Lamentablemente, en este municipio pues no tenemos una procesadora en la que podamos echar este producto y minimizarlo para los animales. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en la lavadora de zanahoria de Pueblo Llano. Necesitamos que el señor fiscal de la República se dé cuenta de que esta zanahoria ya no sirve porque está dañada. Esta es la que se bota. Esta es la zanahoria que se bota, que no la consume nadie. Y nosotros los agricultores también necesitamos gasolina y gasoil porque no tenemos cómo sacar nuestras cosechas. Entonces, que se nos mande gasoil y gasolina porque no hay aquí en Pueblo Llano. Bueno, ahí explican los propios productores agrícolas qué es lo que pasa. Obviamente, aquí no se había configurado ningún delito y forma parte de los delirios persecutorios del régimen acusar a productores agropecuarios por hacer una labor que ancestralmente se ha venido haciendo. La selección, separación, limpieza y bote del producto que no es consumible. Y como ellos lo explican, ahí no hay procesadora para convertir esto en alimento específico para animales. Ahí está una buena oportunidad de negocio para que el gobierno le permita a los productores a través de un crédito desarrollar esto. Pero bueno, ahí están las circunstancias. Vamos a ver. Pero seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Para muchos venezolanos, no hay cambios positivos en el sistema de justicia venezolano recientemente. Así lo señala el estudio realizado por la ONG Acceso a la Justicia, que ha promovido la defensa de los derechos humanos
y presentó su informe 2022 en el que destacan varios elementos relacionados con el panorama jurídico nacional. La presentación estuvo a cargo de su directora Laura Loaiza, quien resaltó que en el país no existe Estado de Derecho y que la mayoría de los procesos no tienen ningún sentido ni forma. En Venezuela existe un Estado de Derecho en donde la mayoría de las cosas se hacen fuera de lo que verdaderamente dicen las leyes. Ahorita también destaca las brechas que existen en el funcionamiento de las instituciones y la poca confianza que éstas generan en la ciudadanía en general. La institucionalidad del país se encuentra actualmente en una situación bastante grave. Desde el 2015 ha ido cayendo en un punto sin retorno. La gente no confía en ningún ente, ha dicho este estudio. Sobre el conjunto de reformas aplicadas en el 2021 por la Asamblea Nacional Ilegítima, Loaiza es enfática al decir que no tuvieron ningún impacto en el colectivo ni tampoco dieron ningún resultado positivo que fuese palpable en el tiempo. Al hablar del proceso de reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia, manifiesta que es un proceso que se hizo fuera de lo que establece la Constitución. Cuando vemos la reforma de la ley del TCJ, podemos ver que no existe ningún tipo de independencia judicial y que el 60% de los magistrados que fueron designados tienen más de 12 años en sus funciones, que es más del tiempo establecido. La ONG destaca que el sistema se encargó de dilucidar el caso ONAPRE y que sobre la base de su poder y actuaciones contrarias hizo que uno de los casos más escuchados en el 2022 pasara a la historia. Ya ellos lo hicieron así y no tienen voluntad para cambiar ese instructivo. Sobre el tema de la investigación ante la Corte Penal Internacional, ha dicho que los integrantes de esta organización ante la Corte Penal Internacional han indicado que esta ha sido lenta pero significativa y resalta que todo el proceso es resultado del trabajo de la sociedad civil. Actualmente no hay cambios mayores ni mayores avances, pero tampoco hay hechos que deriven en la suspensión de la investigación, lo cual es positivo. Resalta que en los ámbitos militar y penitenciario muchos cambios no se han reflejado en la estructura legal. El Código Penitenciario no se ha modificado, la Guardia Nacional sigue teniendo el control de las prisiones del país, mientras que los tribunales militares siguen procesando a civiles. Finalmente, afirmó que las ejecuciones extrajudiciales aún están presentes. Solo en el 2022 hubo 824 ejecuciones, según los informes de Lupa por la Vida. Ahí está entonces, no hay cambios positivos en el Poder Judicial, por lo tanto, no hay justicia. Vamos a escuchar el reporte de nuestra corresponsal, Sorciré Rodríguez, para la zona de los Andes venezolanos, Táchira, Mérida y Trujillo. Gracias por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la Cordillera Andina. Las noticias que han mantenido no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional a la expectativa es la privativa de libertad de algunos productores agropecuarios por lanzar sus cosechas al río. En este caso, el día de ayer, el Tribunal de Venezuela dicta libertad a productor merideño detenido por supuesto boicot tras botar cosecha, y el agricultor venezolano Isnet Rodríguez fue puesto en libertad plena la tarde de este 20 de junio luego de la audiencia de presentación tras ser detenido por desechar una cosecha de zanahorias en el estado Mérida, ante la imposibilidad de transportar la mercancía debido a la escasez de gasolina. Este hombre de 48 años había sido detenido en Pueblo Llano el pasado 18 de junio y el fiscal general Tarek William Saab informó que fue detenido por la violación de la ley de precios justos, específicamente por boicot económico, delito previsto y sancionado en el artículo 53 del marco legal. Sin embargo, la dueña de la empresa donde trabaja Rodríguez, que es la empresa lavadera para la que Rodríguez labora, Eva Santiago, explicó que ellos ni siembran ni cosechan, sino que se encargan de seleccionar los alimentos que son aptos para ser trasladados a los mercados. Mas, sin embargo, revisando redes sociales nos conseguimos con la impresión de algunos productores, al cual vamos a poder escuchar en este momento, que le hablan y llaman a la reflexión al fiscal Tarek William Saab. Comen alimento.
Ahí está picandera al tipo de Mérida porque botó la zanahoria. Ya les voy a explicar algo muy bonito igual del tomate. Algo para que el pueblo sepa. A ese hombre le costó arar, sembrar, hasta que se logró la cosecha, ¿verdad que sí? Porque eso cuesta patica y gasolina y de todo hay que meterle, ¿verdad que sí? Ahora les pregunto a ustedes, porque yo conozco para Mérida. Un hombre que tiene 4 o 5 toneladas de zanahoria o de tomate y que nadie puede ir a buscarlo porque está en Mérida y no hay gasolina, no hay combustible, y lo otro que no hay quien se lo lleve porque en Mérida por todos lados hay zanahoria. Y usted rumba 4 o 5 toneladas ahí en el patio de su casa, ¿qué va a hacer usted? ¿Dejarla que se le empiche dentro de la casa? Si no hay quien se la lleve. ¿Qué harían ustedes? Porque hay muchos que critican, no, que eso es malo, si es verdad es malo. Pero ¿por qué no dicen quién es el verdadero culpable? Igual que pasó con el tomate. Y así ha pasado con cosechas de yuca, ha pasado con muchas cosas, con el queso y con todo. Que hay que botarlo porque no hay quien se lo come ni quien se lo lleve. Porque muchos desearán, coño, llévate en eso. Aquí por los campos se pierde el plátano a veces y no hay quien vaya a buscar un platanito y eso es lo que se cubra. ¿Por qué? Ni regalados van a buscarlo porque no hay con qué ir. Ahora viene el fiscal dándoselas de machote y a meter preso al pobre pendejo. A ese hombre le costó, a ese hombre para botar esa zanahoria le lloró. De dolor. Pero tenía que hacerlo porque nadie se las iba a llevar. Nadie por todos lados lo hay. Y de aquí el llano, ¿quién va para allá si no hay gasolina? Pero la gasolina ¿para quién es? ¿Quién es el que tiene que estar preso aquí legalmente? ¿Quién? Diga, pueblo. No es el fiscal. ¿Cómo para Cuba si le manda barcos? Pero fules de gasolina y de repuesto y de lo que consigue. ¿Por qué no manda las gandolas y manda la platica y le dice al productor yo le voy a pagar eso para que no se pierda por los campos, por donde sea? Ah, no, pero como es ahorita meter preso todo el que caiga y sabotea la vaina y joderse en el pueblo y a ver que estoy haciendo justicia. Mentiras, ¿usted ha hecho justicia? ¿A dónde agarra uno de los suyos? Que si están metidos hasta la vena azul. ¿Ah? Nada, pura paja. Más claro no canta un gallo. Así fueron las palabras de este productor que a través de las redes sociales le habla y bueno, consideramos que es hacerle un llamado a la reflexión al fiscal Tarek William Sacma. Sin embargo, fíjense que sale en libertad plena el productor merideño Isner Rodríguez, pero queda detenido el productor Barazarte Trompetero, quien destruyó, según el Ministerio Público, gran cantidad de tomates en el estado Trujillo hace escasamente 15 días. Este productor a través de las redes sociales dio a conocer cómo botaba toda una cosecha de tomates en el río en el estado Mérida. La situación con los productores agropecuarios está bastante tensa. Sin embargo, tenemos entendido que el día de hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá un acercamiento con los productores agropecuarios en el estado Mérida. La invitación dice Encuentro Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela con productores y productoras del campo en el estado Mérida, hoy miércoles a partir de las 9 de la mañana. Esta actividad va a tener lugar en Agropatria Los Pozones, en Vigía del estado Mérida. Representantes que estarán conversando con los productores será el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, el diputado Francisco Ameliax como el enlace del ADN y el diputado Jesús Faría como vicepresidencia económica productiva. Esperemos que este encuentro sea para, como dice el mismo post de invitación, unir, organizar, sumar y producir. En una próxima emisión les estaremos contando cuál ha sido el resultado de este encuentro regional del Partido Socialista Unido de Venezuela con productores y productoras del campo, a quienes han metido presos, a quienes han detenido, pero así es la justicia en Venezuela. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Ya nos despedimos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor,
Alan Peralta. Los invito para la tarde de 4 a 6 a través de estos mismos canales en nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Un abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.